¿Qué pasaría si te dijera que uno de los actos más brutales y desafiantes que una banda de metal puede cometer no es cambiar su sonido, sino negarse a hacerlo? En 2008, mientras el mundo del metal se obsesionaba con la evolución, una máquina de guerra austriaca llamada Belphegor desató una abominación sonora que era tan perversa como predecible, y al hacerlo, crearon su obra más divisiva y posiblemente la más importante. El año 2008 fue una época extraña y maravillosa para ser un fanático del metal. Era un periodo de mutación, una carrera armamentista sónica, donde las bandas más grandes y respetadas del género estaban empujando los límites de lo que el metal extremo podía hacer. Imagina la escena. Desde Francia, Gojira lanzó The Way of All Flesh, una obra maestra técnica y aplastante que fusionaba el death metal con grooves complejos y una conciencia ecológica casi espiritual. Eran la vanguardia, la prueba de que la brutalidad podía ser inteligente y progresiva. Al otro lado del Mar del Norte, en Suecia, Opeth estaba a punto de lanzar Watershed, su canto de cisne para el death metal. Era un álbum que se retorcía entre pasajes acústicos melancólicos y furia metálica, un puente entre su pasado brutal y su futuro totalmente inmerso en el rock progresivo. Y en Estados Unidos, los legendarios pioneros del jazz fusión y death metal, Cynic, regresaron después de 15 largos años con Traced in Air, un álbum que se sentía menos como un disco de metal y más como una meditación trascendental con blast beats. La palabra clave en todas partes era evolución. Las bandas estaban añadiendo orquestas, como los griegos de Septic Flesh con su monumental álbum de regreso Communion, que utilizó la Orquesta Filarmónica de la ciudad de Praga para crear un sonido apocalíptico y cinematográfico. La escena del metalcore melódico también estaba en su apogeo, con bandas como Bullet for My Valentine y Trivium, lanzando álbumes que suavizaban los bordes ásperos con estribillos pegadizos y una producción impecable, haciéndolos comercialmente exitosos. En todas partes, la complejidad, la melodía y la experimentación eran las monedas del reino. Y luego, en medio de todo este torbellino de cambio, desde las profundidades de Salzburg, Austria, Belphegor estaba tramando algo completamente diferente. Acababan de salir de uno de sus álbumes más exitosos hasta la fecha, Pest Apocalypse 6, de 2006, un disco que había perfeccionado su marca única de black and death metal hasta convertirla en una punta de lanza afilada. Ya habían firmado con el gigante del metal Nuclear Blast, lo que les daba una plataforma más grande que nunca. La pregunta en el aire no era ¿qué harían a continuación?, sino ¿cómo lo harían? ¿Se unirían a la carrera armamentista? ¿Añadirían teclados sinfónicos? ¿Explorarían estructuras de canciones más complejas? El mundo del metal contenía la respiración, esperando ver cómo esta máquina de guerra austriaca se adaptaría al nuevo campo de batalla. La respuesta que dieron fue un gruñido desafiante. En lugar de mirar hacia adelante, Belphegor decidió clavar sus talones en el suelo empapado de sangre, mirar directamente al abismo y desatar una bestia llamada Bondage Goat Zombie. Una bestia que era, para bien o para mal, inconfundiblemente Belphegor. Este video es la historia de cómo se forjó ese monolito de blasfemia, un álbum que se negó a cambiar en un mundo que lo exigía, y por qué esa negativa fue el movimiento más radical de todos. Para entender verdaderamente el impacto y la controversia de Bondage Goat Zombie, tenemos que sumergirnos más profundamente en el caldo de cultivo musical de 2008. No era solo que unas pocas bandas estuvieran experimentando, todo el ecosistema del metal estaba en un estado de cambio. El death metal técnico estaba alcanzando nuevas cotas de virtuosismo. Bandas como The Faceless, con su álbum conceptual de ciencia ficción, Planetary Duality, y Decrepit Birth con Diminishing Between Worlds estaban tocando música que sonaba como si hubiera sido compuesta por supercomputadoras alienígenas, llenas de arpegios vertiginosos y ritmos increíblemente complejos. Era música que demandaba una atención casi académica para ser apreciada plenamente. Mientras tanto, la escena scene o alternativa estaba explotando, trayendo consigo una paleta de sonidos completamente diferente. Bandas como 303 estaban popularizando el crunkcore, una extraña mezcla de pop electrónico, hip hop y gritos de screamo, que aunque comenzó como una parodia, se convirtió en un fenómeno. Senses Fail estaba perfeccionando su mezcla de post-hardcore y metalcore en álbumes como Life is Not a Waiting Room, equilibrando la agresión con una vulnerabilidad emocional que resonaba con una audiencia masiva. Incluso Fall Out Boy, los reyes de la escena, lanzaron su último álbum antes de su pausa, un disco que presentaba colaboraciones con una lista de estrellas que incluía a Brandon Urie y Elvis Costello.
El metal y sus subgéneros se estaban cruzando, fusionando y diversificando a un ritmo sin precedentes. En este contexto, la idea de pureza de un género se estaba volviendo borrosa. Las bandas ya no tenían miedo de mezclar death metal con folk, black metal con elementos progresivos o thrash metal con ganchos melódicos. Amon Amarth, por ejemplo, lanzó Twilight of the Thunder God, un álbum que los consolidó como una de las bandas de death metal melódico más exitosas del mundo, en parte porque sus canciones eran increíblemente pegadizas y memorables, incluso contando con colaboraciones de músicos de Children of Bodom y Entombed. Testament, una de las bandas legendarias del thrash, regresó con The Formation of Damnation, un álbum que los revitalizó y los consagró como una fuerza relevante en la era moderna de thrash. Este era el mundo en el que Belphegor estaba a punto de lanzar su 7º álbum de estudio. Un mundo que premiaba la innovación, la hibridación y la voluntad de romper con las viejas fórmulas. Cada lanzamiento importante parecía ser una declaración sobre el futuro del metal. Y la declaración de Belphegor, como pronto descubriría el mundo, sería un rotundo no. Su decisión de no participar en esta carrera evolutiva no sucedió en el vacío. Fue una reacción directa, un acto de desafío calculado. Fue una afirmación de que su identidad no necesitaba ser actualizada, solo necesitaba ser perfeccionada hasta su forma más letal. En un océano de cambio, eligieron ser una roca inmovible de blasfemia. La mentalidad de Belphegor en este punto crucial de su carrera, tenemos que mirar dentro de la propia banda. Justo antes de este periodo, habían experimentado un cambio significativo que podría haber desestabilizado a un grupo menor. En 2006, el guitarrista Sigurd, un miembro fundamental que había estado con la banda desde sus inicios en 1993, decidió marcharse. La partida de un miembro fundador, especialmente uno que ha estado involucrado en la creación de la identidad sónica de una banda durante más de una década, a menudo puede ser un golpe mortal. Puede llevar a un periodo de incertidumbre, a una crisis de identidad o, en el peor de los casos, a la disolución. Para Belphegor, sin embargo, se convirtió en una oportunidad para la consolidación. El líder, vocalista y guitarrista Helmuth, el corazón oscuro y el motor creativo de Belphegor, no se inmutó. En lugar de buscar un clon de Sigurd, la banda reclutó a un nuevo miembro que no solo llenaría un vacío, sino que ayudaría a forjar la siguiente era de la banda. Ese miembro fue Wojtek Serpent, un bajista y guitarrista checo que se unió oficialmente a las filas en 2006. Bondage Goat Zombie sería su bautismo de fuego, su primera oportunidad de dejar su marca en un álbum de Belphegor. La llegada de Serpent fue mucho más que un simple cambio de personal. Rápidamente se hizo evidente que no era un músico de sesión o un mercenario contratado. Se convirtió en el segundo al mando de Helmuth, un pilar de estabilidad y un partner creativo. Su influencia se sintió de inmediato. En el proceso de composición de Bondage Goat Zombie, no solo tocaba el bajo, coescribió la música para la canción principal, el himno que definiría todo el álbum, y también para la épica Chronicles of Crime. Esto fue significativo. Demostró que el núcleo creativo de Belphegor se había solidificado en un nuevo y poderoso dúo. Helmuth seguía siendo el dictador principal, el visionario, pero ahora tenía un lugarteniente de confianza con quien compartir la carga de la creación. Esta nueva dinámica interna es absolutamente crucial para entender la dirección del álbum. La confianza y la química forjada entre Helmuth y Serpent crearon una base sólida como una roca. En lugar de ser un periodo de duda tras la partida de Sigurd, se convirtió en un momento de reafirmación. Con un socio creativo estable a su lado, Helmuth se sintió empoderado para redoblar su visión original de Belphegor. No había necesidad de buscar nuevas direcciones o experimentar para encontrar un nuevo sonido. El sonido ya estaba ahí, y ahora, con Serpent, tenían la formación para ejecutarlo con una precisión y confianza renovadas. Esta asociación demostraría ser la más duradera y prolífica de la historia de la banda, definiendo el sonido de Belphegor durante la siguiente década y media. Bondage Goat Zombie no fue solo otro álbum, fue su primera declaración de esta nueva dinastía, el primer monumento construido por la alianza Helmuth-Serpent. Su sonido inquebrantable y seguro de sí mismo fue un resultado directo de esta recién forjada asociación. Con una formación central solidificada y una visión clara, Belphegor necesitaba el entorno adecuado para dar vida a su monstruo. La elección del estudio y del productor es una de las decisiones más importantes en la creación de un álbum, ya que define la textura, el poder y la atmósfera de la música. Para esta tarea, la banda tomó una decisión que hablaba mucho de sus intenciones. Decidieron no arriesgarse y volver a un territorio familiar y probado.
regresaron a los Stage One Studios en Kassel, Alemania, para trabajar una vez más con el productor Andy Classen. Andy Classen no era un hombre cualquiera en la escena del metal extremo. Era conocido por su habilidad para crear producciones que eran a la vez increíblemente potentes y cristalinas. Sabía cómo capturar la agresión cruda del death y el black metal sin sacrificar la claridad, asegurando que cada riff, cada golpe de batería y cada gruñido gutural golpeara al oyente con la máxima fuerza. Belphegor ya había trabajado con él en su álbum anterior, Pestapocalypse VI, y los resultados habían sido devastadores. La decisión de volver con Classen no era una señal de complacencia, sino de intención. Querían tomar el sonido que habían logrado en el álbum anterior y llevarlo a un nuevo nivel de perfección letal. El proceso de grabación se llevó a cabo durante un periodo de 3 meses, desde noviembre del 2007 hasta enero del 2008. Afortunadamente, para aquellos que compraron la edición especial del álbum, la banda incluyó un DVD extra que ofrecía una rara visión de este proceso. El metraje, titulado Shredding Stage One Studio Impressions, mostraba a la banda en su elemento, una atmósfera de intensa concentración y disciplina militar. No había lugar para el desorden o la improvisación descuidada. Cada parte estaba meticulosamente ensayada y ejecutada con una precisión implacable. Se podía ver a Helmuth grabando sus intrincadas partes de guitarra, a Serpent grabando sus líneas de bajo atronadoras, y al baterista de sesión, conocido simplemente como Torturer, desatando una tormenta de blast beats sobre su kit. Esta atención al detalle se tradujo directamente en el sonido final del álbum. La producción de Classen es una de las características más definitorias de Bondage Goat Zombie. Es impecable. Las guitarras tienen un tono afilado y crujiente que corta como un bisturí, pero con suficiente cuerpo para sonar masivas. La batería es potente y contundente, con cada golpe de caja y cada platillo claramente audibles incluso en medio de los blast beats más rápidos. Y la voz de Helmuth se sitúa perfectamente en la mezcla, un rugido demoníaco que lidera la carga sin ahogar a los instrumentos. Esta producción de alta fidelidad fue una elección estratégica tan importante como cualquier riff o letra. En una época en la que algunas bandas de black metal todavía favorecían una producción cruda y lo-fi para crear atmósfera, Belphegor fue en la dirección opuesta. Presentaron su brutalidad con una claridad innegable. El sonido pulido y aplastante actuó como una armadura sónica para las canciones, haciendo que la fórmula establecida de Belphegor sonara más grande, más profesional y más amenazante que nunca. No estaban tratando de sonar como si estuvieran grabando en una cueva en Noruega. Estaban tratando de sonar como una máquina de guerra del siglo XXI. La producción de Andy Classen no solo capturó su sonido, lo convirtió en un arma, transformando la brutalidad de la banda en un asalto sónico de precisión quirúrgica, diseñado para máxima aniquilación auditiva. Belphegor tenía una formación central estable y poderosa, una visión artística unificada y una producción de primer nivel lista para desatar su infierno sónico en el mundo. Se encontraban en una encrucijada creativa, el mismo punto en el que se encuentran todas las bandas establecidas en algún momento de su carrera. Con estos cimientos sólidos, tenían 2 caminos claros ante ellos. Podían usar esta fuerza para explorar territorios desconocidos, para experimentar con su sonido y unirse a la ola de innovación que estaba arrasando el mundo del metal. O podían hacer lo contrario. Podían usar estos cimientos para cavar más hondo en su territorio propio, para perfeccionar su sonido establecido hasta un grado de pureza casi fanático. La elección que hicieron definiría el álbum y su legado. Belphegor eligió el segundo camino. Decidieron no cambiar, no evolucionar, no comprometerse. Decidieron ser la versión más intensa y pura de sí mismos que jamás habían sido. Y al hacerlo, se toparon de frente con el problema central, la crítica que perseguiría a Bondage Goat Zombie desde el momento de su lanzamiento, la acusación de monotonía.
Casi inmediatamente las reseñas comenzaron a señalar un patrón. Un crítico de Metal Archives lo describió como nauseabundamente repetitivo, una obra en la que la banda se apega exactamente a lo que se esperaba de ellos. Otro afirmó que, en el álbum, la variedad parece ficticia y que la monotonía dirige el espectáculo. La palabra fórmula empezó a aparecer una y otra vez. Se decía que cada canción seguía la misma estructura, una explosión de velocidad, una sección intermedia más lenta y groovy, un solo de guitarra y después vuelta a la velocidad. Para muchos en la prensa musical, que estaban acostumbrados a la experimentación de bandas como Opeth o Gojira, esto parecía una falta de imaginación, una señal de que la banda se había quedado sin ideas. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿había Belphegor caído en una trampa creativa de su propia creación? ¿Habíanse vuelto tan buenos en ser Belphegor que se habían olvidado de cómo ser cualquier otra cosa? Esta tensión, este choque entre la perfección de una fórmula y la percepción de repetición, es el corazón de la historia de Bondage Goat Zombie. Pero lo que vamos a explorar no es si esta crítica era un defecto del álbum, sino si era de hecho el punto principal. Lo que se enmarcó como un problema por parte de los críticos puede verse desde otra perspectiva como la tesis central del álbum. La repetición no fue un error de cálculo, fue una declaración de principios. La negativa de la banda a desviarse de su camino no fue por falta de imaginación, sino un acto deliberado de pureza artística. En un mundo que exigía cambio, Belphegor ofreció una consistencia brutal. Se negaron a comprometer su identidad por el bien de la novedad. Y para entender por qué tomaron esta decisión tan desafiante, tenemos que mirar más allá de la música y adentrarnos en la filosofía retorcida que la inspiró. Para descifrar el código de Bondage Goat Zombie, para entender por qué Belphegor eligió la consistencia sobre la evolución, tenemos que examinar el motor conceptual del álbum, la vida y obra de un aristócrata francés del siglo XVIII llamado Donatien Alphonse François, más conocido como el Marqués de Sade. La elección de Sade como inspiración lírica no fue una decisión superficial tomada solo por su valor de choque. Fue una decisión que reflejaba perfectamente la filosofía propia de la banda en ese momento. ¿Quién era el Marqués de Sade? Para muchos, su nombre es simplemente la raíz de la palabra sadismo, asociado por obtener placer del dolor ajeno. Pero él era mucho más que eso. Fue un escritor, un filósofo y un libertino radical que pasó casi 30 años de su vida en prisiones y manicomios por sus escritos y su estilo de vida. En una época dominada por la estricta moralidad de la Iglesia y la monarquía, Sade propuso una filosofía aterradora y liberadora, que la verdadera libertad y el placer supremo no se encuentran en la virtud, sino en el abrazo total de todo lo que la sociedad considera tabú. Sus novelas, como Justine y la infame Los 120 días de Sodoma, no son simples obras pornográficas, son tratados filosóficos disfrazados de perversión extrema. En ellas, argumenta que el crimen, la blasfemia y la crueldad no son desviaciones, sino las expresiones más puras de la naturaleza humana liberadas de las cadenas artificiales de la moralidad. Para Sade, Dios era una tiranía, la virtud una debilidad, y la única ley true era el deseo individual, sin importar lo monstruoso que pudiera parecer. Esta filosofía resonó profundamente con Helmuth y Belphegor. En una entrevista, Helmuth describió el álbum como muy influenciado por la blasfemia y la perversión, un álbum conceptual sobre el sadismo, dedicado al Marqués de Sade. La conexión es evidente en títulos de canciones como Justine, Soaked in Blood, una referencia directa a una de las novelas más famosas de Sade. Pero la conexión va más allá de simples referencias. La filosofía de Sade se convirtió en una metáfora perfecta para el enfoque musical de la banda. Piénsalo de esta manera. La sociedad musical del metal en 2008, como hemos visto, valoraba la virtud de la evolución y la experimentación. Cambiar tu sonido era visto como algo bueno y moralmente correcto para un artista. Belphegor, al igual que los personajes libertinos de Sade, rechazó esta moralidad impuesta.
encontraron su propia forma de libertad artística al abrazar lo que los críticos considerarían un crimen musical: la repetición y la terquedad. La perversión y el sadismo en las letras no eran solo para provocar, eran un espejo de la perversa negativa de la banda a seguir las tendencias. Así como los personajes de Sade logran una especie de éxtasis a través de actos que el mundo considera monstruosos, Belphegor alcanzó su expresión artística más pura, creando un álbum que los críticos podrían considerar monótonamente monstruoso. El sadismo en las letras y la terquedad en la música son dos caras de la misma moneda rebelde. Son actos de desafío extremo contra las expectativas, una declaración unificada de que la única ley que importa es la suya. Con esta filosofía de rebelión sádica como telón de fondo, podemos finalmente diseccionar a la bestia misma pista por pista. Bondage Goat Zombie es un álbum de 9 cabezas, cada una con su propia mordida venenosa, pero todas unidas a un mismo cuerpo monolítico. Es un viaje de casi 40 minutos a través de la fórmula Belphegor, perfeccionada y presentada con una claridad aterradora. Bondage Goat Zombie. El álbum se abre con la canción principal y es una declaración de intenciones tan sutil como un martillo en la cara. Desde el primer segundo te sumerge en el sonido característico de la banda, un muro de guitarras de tremolo picking, blast beats implacables y la voz gutural de Helmuth. La canción, coescrita por el recién llegado Serpent, es la fórmula Belphegor destilada en su forma más pura y potente. Las letras establecen inmediatamente el tono ritualista, mezclando latín, alemán e inglés con frases como Per imhem verutus crescit, a través del fuego el fuego crece, y In nomine regis cornutus, en el nombre del rey cornudo. El estribillo simplemente el título de la canción, gritado como un mantra infernal. No hay desarrollo complejo, no hay sorpresas. Es una inyección directa de la esencia de Belphegor, un manifiesto de 4 minutos que te dice exactamente lo que vas a obtener durante el resto del álbum. Stigma Diabolicum. Después del asalto frontal de la primera pista, Stigma Diabolicum muestra una faceta ligeramente diferente, aunque todavía firmemente dentro de los confines de su estilo. Lo que destaca aquí son las melodías de guitarra. Mientras que el ritmo sigue siendo castigador, hay líneas de guitarra más sutiles y melódicas tejidas en la estructura, creando una atmósfera que un crítico describió como casi piadosa en su oscuridad. Es un ejemplo de cómo Belphegor puede crear matices y dinámicas sin abandonar su fórmula principal. La canción sube y baja, alternando entre la furia total y estos momentos de melodía sombría, mostrando que aún dentro de su enfoque aparentemente rígido, hay espacio para una composición inteligente y atmosférica. Armageddon's Raid. Esta es una canción pura de velocidad y agresión. Es aquí donde el trabajo del baterista de sesión, Torturer, realmente brilla. Las reseñas de la época describieron su forma de tocar como abrumadoramente castigadora y tan opresiva como las aspas de un helicóptero descendiendo sobre ti. Armageddon's Raid es la banda sonora de esa descripción. Es una tormenta de blast beats y riffs de guitarra que se mueven a una velocidad vertiginosa, una demostración de la destreza técnica de la banda y su capacidad para mantener una intensidad implacable. Es Belphegor en su modo más militarista, una pieza de artillería sónica diseñada para la destrucción total. Justine, Soaked in Blood. Aquí es donde la influencia del Marqués de Sade se vuelve más explícita. El título es una referencia directa a Justine o Los infortunios de la virtud, una de las novelas más notorias de Sade. Musicalmente, la canción ofrece un bienvenido cambio de ritmo. En lugar del constante ataque de tremolo picking, la canción se basa en un riff más pesado y rítmico, más cercano al death metal tradicional. Este enfoque más chuggy le da a la canción un peso y una pesadez diferentes, un groove aplastante que se siente como una tortura lenta en lugar de un asalto rápido. Las letras, escritas por el ex bajista Barth, continúan con el tema sádico, describiendo actos de violencia y degradación que reflejan directamente el sufrimiento del personaje de Justine en la novela. Sex Dictator Lucifer. Si hay una canción en el álbum que causó división, es esta. Sex Dictator Lucifer es indudablemente la pieza más extraña y controversial del disco. La banda reduce dramáticamente el tempo a un ritmo lento y machacón, casi industrial, que recuerda a bandas como Rammstein o White Zombie.
Sobre este groove pesado, la canción presenta el elemento más infame del álbum, samples de una mujer gimiendo en éxtasis. La canción se construye lentamente, con Helmuth gruñendo las palabras bondage y domination repetidamente, culminando en un clímax de gemidos y riffs pesados. La reacción fue instantánea y polarizada. Algunos lo vieron como una parodia involuntaria, una pieza de música porno de death metal que era simplemente estúpida. Otros lo vieron como genialidad grotesca, una pieza de teatro sónico que encajaba perfectamente con el tema perverso del álbum y ofrecía un cambio de ritmo audaz y memorable. Sea cual sea tu opinión, es innegable que es una de las canciones más únicas y atrevidas del catálogo de Belphegor. Shred for Satan. Después del extraño interludio de Sex Dictator Lucifer, la banda vuelve a pisar el acelerador a fondo. Muchos fans y críticos consideran esta canción no solo como uno de los puntos álgidos del álbum, sino como una de las mejores canciones que Belphegor ha escrito. Es un torbellino de riffs de guitarra increíblemente rápidos y técnicos, una clase maestra de black and death metal. El título lo dice todo, es una pieza dedicada al arte de tocar la guitarra a velocidades inhumanas en nombre de la oscuridad. La energía es contagiosa y la ejecución es impecable, un recordatorio de que a pesar de las acusaciones de repetitividad, Belphegor estaba operando en la cima de su juego técnico. Chronicles of Crime. La segunda colaboración compositiva entre Helmuth y Serpent en el álbum es una de las piezas más largas y estructuralmente complejas del disco. Algunos críticos notaron una influencia de la banda estadounidense de death metal técnico Nile en las progresiones de acordes y los riffs de la canción. La pieza se mueve a través de varias secciones y cambios de tempo, mostrando una ambición compositiva que va más allá de la estructura simple de rápido, lento, rápido. La letra, escrita por la artista de breakcore y colaboradora frecuente Rachel Hecate Kozak, añade otra capa de oscuridad a la mezcla. Es una pieza épica y siniestra que demuestra que la fórmula de Belphegor era lo suficientemente flexible para albergar una composición más elaborada. The Succubus Lustrate. Con poco más de 3 minutos, esta es la canción más corta del álbum, una explosión concentrada de furia blasfema. Funciona como un ataque rápido y directo, una ráfaga de blast beats y riffs venenosos que no da tregua. Es Belphegor en su forma más concisa y brutal, preparando el escenario para el gran final del álbum. Der Rutenmarsch. El álbum se cierra con Der Rutenmarsch, la marcha de las varas, y es una de las piezas más atmosféricas e inquietantes que la banda haya creado. La canción es predominantemente lenta, un arrastre pesado y ominoso que construye una tensión palpable, pero es el outro lo que la eleva a otro nivel. La música se desvanece, dejando solo una melodía de guitarra limpia y escalofriante. Sobre esta melodía se escuchan los sonidos inequívocos de una mujer siendo azotada, sus jadeos y sollozos llenando el espacio. Es un final genuinamente perturbador y oscuro, un momento de horror psicológico que perdura más allá que la música se detiene. Demostró que Belphegor podía crear una atmósfera de terror sin necesidad de velocidad o brutalidad, utilizando el sonido de una manera cinematográfica para dejar una impresión final e inolvidable. El arte de la provocación, la portada de Ralph Manfreda. Un álbum tan deliberadamente provocativo y temáticamente cohesionado como Bondage Goat Zombie necesitaba una imagen que encapsulara su perversa visión del mundo. La portada de un álbum de metal no es solo un envoltorio, es la puerta visual al universo sónico que contiene. Para esta tarea crucial, Belphegor recurrió a un viejo y confiable colaborador, el artista austríaco Ralph Manfreda. Manfreda no era un extraño en el mundo de Belphegor, de hecho, su relación se remontaba a los primeros días de la banda. Fue él quien creó la infame y controvertida portada del álbum debut de 1995, The Last Supper, y también fue responsable del arte para Goat Rich Flesh Cult en 2005. Había una historia y una comprensión mutua entre el artista y la banda. Manfreda entendía la estética de Belphegor, su amor por lo blasfemo, lo grotesco y lo impactante. En una entrevista sobre su trabajo en Goat Rich Flesh Cult, Helmuth describió cómo él y Manfreda trabajaron juntos durante casi 2 semanas, desarrollando el concepto detalle por detalle, y expresó su amor por las construcciones artísticas de Manfreda, llamándolo un genio. Pero para Bondage Goat Zombie tomaron una dirección diferente a sus colaboraciones anteriores. En lugar de una pintura o una ilustración, como en sus álbumes pasados, optaron por un enfoque fotográfico. La portada es un collage de fotos que presenta una figura central grotesca, un ser con cuernos de cabra, una máscara de gas militar, el torso desnudo y las piernas enfundadas en lencería de encaje y ligas. La criatura está flanqueada por 2 figuras que parecen ser miembros de la banda, con capuchas de cuero con púas y sujetos con restras, como si fueran los perros guardianes de esta abominación. El fondo es oscuro e industrial, y todo el conjunto tiene una cualidad cruda y tangible. Esta elección de la fotografía sobre la ilustración fue una decisión artística clave.
Mientras que una pintura puede crear un mundo de fantasía oscura, una fotografía, aunque sea tan estilizada, tiene una sensación de realismo inquietante. Hizo que la fantasía perversa y blasfema del álbum se sintiera inmediata y desconcertantemente real. No era un demonio de un grimorio antiguo. No era un demonio de un grimorio antiguo o una criatura de una pesadilla lejana. Era una abominación que parecía existir en nuestro mundo, en un sótano sucio, en algún lugar. La portada encapsuló perfectamente los 3 elementos del título del álbum, tal como los describió Hellmuth en una entrevista. Bondage se refiere a todo el material fetiche inspirado en el Marqués de Sade. Goat, cabra, ha sido nuestra marca registrada desde finales de los 90. Y Zombie representa mi opinión de que la gente son como zombies sin cerebro que caminan por la tierra y la desfiguran como una plaga. La imagen de Manfreda fusionó estos 3 conceptos en una sola visión coherente y perturbadora. Era una imagen de perversión sádica, iconografía satánica y deshumanización moderna, todo en uno. Fue el rostro perfecto para la música que contenía, brutal, perversa y desafiantemente real. El lanzamiento y la batalla por su legado. Con la música grabada, la filosofía definida y el arte listo para provocar, Belphegor estaba listo para desatar su creación. Pero en la era digital, ni siquiera los demonios pueden controlar completamente el momento de su llegada. El 17 de marzo de 2008, casi un mes completo antes de su fecha de lanzamiento oficial programada para mediados de abril, Bondage Code Zombie se filtró en las redes de intercambio de archivos P2P. Para los fans más ansiosos, la espera había terminado. El mundo tuvo su primer vistazo no autorizado a la nueva abominación de Belphegor. El lanzamiento oficial siguió según lo planeado en abril, a través de Nuclear Blast en Europa y América del Norte y de otros sellos en regiones como Rusia y Brasil. El álbum llegó en varios formatos para satisfacer a los coleccionistas más devotos, una edición estándar en CD, una edición limitada en Digipack que incluía el crucial DVD extra con imágenes de estudio y en vivo, ediciones en vinilo de colores rojo y verde e incluso una edición ultra limitada de 500 copias que venía con un casco de acero militar y una placa de identificación. Estaba claro que tanto la banda como el sello consideraban este un lanzamiento importante. Tan pronto como el álbum estuvo oficialmente disponible, comenzó la batalla por su legado. La recepción de la crítica fue, como se esperaba, profundamente polarizada. Se formaron 2 campos distintos y sus opiniones no podrían haber sido más diferentes. Por un lado, estaban los críticos que hicieron eco de las preocupaciones sobre la monotonía. La reseña de metalreviews.com, por ejemplo, lo llamó comida rápida de metal extremo, argumentando que, aunque la ferocidad era agradable al principio, el álbum se sentía desechable y de usar y tirar, concluyendo que era solo para fans. Un crítico de Metal Archives fue aún más duro, afirmando que solo 2 canciones, Bondage Code Zombie y Shred for Satan, salvaban al álbum de ser un desperdicio total y que el resto era mediocre y aburrido. Para este campo, la negativa de Belphegor de evolucionar era una debilidad fatal. Pero por otro lado, había un coro de voces que aclamaban el álbum precisamente por esa misma razón. El propio comunicado de prensa de Nuclear Blast lo calificó como su esfuerzo más maduro hasta la fecha, una masacre de death metal contundente y black metal majestuoso e hiperrápido. La reseña de Teeth of the Divine elogió a la banda por volverse progresivamente más locos, describiendo el sonido como una combinación antinatural de ser más melódicos y más viciosos al mismo tiempo. Otro crítico lo comparó con un éxito de taquilla, directo del infierno y lleno de efectos especiales, afirmando que cumplía con las altas expectativas y que la canción principal era probablemente una de las mejores canciones de la historia. Para este campo, la consistencia de Belphegor no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. Entonces, ¿quién tenía razón? En el mundo del arte, la opinión de la crítica es solo una parte de la historia. El veredicto final a menudo lo da el público, y la respuesta del público fue clara. A pesar de las críticas mixtas, Bondage Code Zombie tuvo un buen desempeño comercial para una banda tan extrema.
El álbum entró en las listas de éxitos de su país de origen, alcanzando el puesto 42 en Austria, y también llegó al puesto 81 en las competitivas listas alemanas. No son números que rompan récords, pero para una banda que toca black and death metal con temas de sadismo y blasfemia, fue una victoria significativa. Este fue el clímax narrativo de la historia del álbum. Belphegor había hecho una apuesta. Apostaron a que su base de fans no querían que cambiaran. Apostaron a que la pureza y perfección de su fórmula eran más valiosas que la experimentación de moda. Y ganaron. La crítica de la repetición que preocupaba a los críticos fue resuelta por los fans, que no compraron el álbum esperando a los nuevos Opeth. Compraron el álbum porque querían a los viejos y confiables Belphegor, solo que más grandes, más ruidosos y más viciosos que nunca. La banda se mantuvo fiel a su identidad y fue recompensada por ello, demostrando que en el metal extremo, a veces la integridad es más importante que la innovación. Y así, nuestro viaje a través de la creación de Bondage Good Zombie llega a su fin. Hemos visto cómo este álbum nació en una era de cambio constante, un acto de desafío contra las corrientes del metal de 2008. Fue forjado por una nueva y poderosa alianza entre Helmut y Serpent, una asociación que definiría el futuro de la banda. Fue grabado con una precisión quirúrgica, dándole a su brutalidad una claridad aterradora. Se inspiró en la filosofía más perversa y rebelde de la historia de la literatura, utilizando el sadismo como una metáfora de su propia terquedad artística. Y finalmente, fue lanzado a un mundo que lo recibió con una mezcla de desdén y adoración, una división que solo sirvió para solidificar su estatus de culto. Entonces, ¿cuál es el legado final de Bondage Goat Zombie? No es el legado de un álbum innovador que cambió el curso del metal. No encontrarán su nombre en las listas de los discos más progresivos o experimentales de su época. Su legado es algo diferente, y quizás más importante para la propia banda. Es el legado de un pilar. Es la solidificación definitiva y sin disculpas del sonido de Belphegor en el siglo XXI. Con este álbum, la banda trazó una línea en la arena. Declararon al mundo exactamente quiénes eran y en qué creían sónicamente. Se convirtió en el monolito, el punto de referencia con el que se compararían todos sus trabajos posteriores. Álbumes como Walpurgis Right's Hexenhorn, Blood Magic Necromance y Conjuring the Dead continuarían explorando y refinando este sonido. Pero la base, el ADN, se estableció firmemente en Bondage Goat Zombie. La canción principal en particular se convirtió en un himno, una pieza central inamovible en sus sets en vivo durante años, un grito de guerra que encapsulaba todo lo que la banda representaba. Al final, Bondage Goat Zombie es más que una simple colección de 9 canciones. Es una declaración de principios. Es la prueba tangible de que a veces la forma más pura de expresión artística no consiste en buscar desesperadamente algo nuevo, sino en perfeccionar brutalmente lo que ya eres. Es la máquina de guerra austriaca, pulida, recargada y apuntando directamente a la cara de las expectativas, sin intención de fallar. Es, en una palabra, Belphegor. Si este descenso al infierno del metal extremo te ha parecido fascinante, asegúrate de ver nuestro próximo análisis sobre la creación de The Way of All Flesh de Gojira.